Inteligencia Artificial y Tecnología. En este momento vamos a hablar con Alberto Silverberg del Colegio Bialik de Santa Fe. En realidad la charla va a comenzar con una presentación de Alberto y luego vamos a hacer un intercambio. Por eso estamos tan lejos ahora, para poder todos ver la pantalla. Alberto, te dejo el micrófono. Buenas tardes a todos. Bueno, mi presentación es que hoy estoy a cargo de un colegio que tiene los 3 niveles. Estoy como director general y un poco tomando lo que contaban recién, lo que era la tecnología en la escuela secundaria. Nosotros empezamos el proyecto de las partes al todo, es decir, hace 2 años evaluando un poco dónde estaba parado actualmente la escuela y a dónde queríamos migrar con un perfil de alumno para los próximos años, es que empezamos a revisar cuáles eran las tendencias de los perfiles de alumno a 5 años, a 10 años. Bastante difícil. Pero en esa búsqueda lo que encontramos es que no solamente la incorporación de tecnología es lo que va a cambiar el modelo de educación, sino el modelo educativo de todas las disciplinas que se trabajan desde el jardín a la secundaria tenían que estar enfocadas de alguna manera en algo centrado en el alumno. Es decir, ahí veo escrito en algunos carteles que acá tiene TIC+, el alumno tiene un aprendizaje único. Nuestro lema es que el alumno aprende a su propio ritmo. Y eso de trabajar en un aprendizaje respetando el ritmo del alumno es un poco uno de los ejes de nuestro modelo educativo. En ese eje encontramos que nos cruzamos en la búsqueda con TIC+, para poder empezar a desarrollar un proyecto que permita a los alumnos de jardín, como van viendo en algunas de las imágenes, empezar a desarrollar el lenguaje de programación. Cómo es que un chiquito de sala de 4 o sala de 5 va a incorporar la parte de robótica. Bueno, fácilmente. Si yo simplemente le pregunto al chico, bueno, ¿cómo llegaste hoy a la escuela? Y que me lo relate, seguramente me va a explicar algunas cosas, pero si yo no soy una persona que puede interpretar lo que no me está contando y lo asocio con las palabras que faltan de explicarme que se levantó, su papá lo trajo y lo dejó en la escuela, pero se vistió, probablemente se cepilló los dientes, probablemente desayunó algo, probablemente hizo un montón de cosas que no son relatadas. Bueno, cuando alguien tiene que programar, la máquina, esas cosas las tiene que conocer. Es decir, alguien que no tiene una lectura humana tiene que tener un nivel de detalle de cada uno de los procesos que se realizaron en este ejemplo que trato de traer para que la máquina pueda asociar cómo fue la trazabilidad de lo que hizo esa persona del momento que se despertó, se vistió, si se calzó primero la zapatilla derecha, luego la izquierda, se puso el buzo, la remera, la campera y así sucesivamente. De esa manera nosotros trabajamos con un modelo que justamente TIC+, el ciclo anterior, el 2023, capacitó al equipo de maestras que obviamente no tenían formación de lo que yo llamo digital en el campo de, bueno, cómo se alfabetiza, de qué manera son las herramientas que se comienzan a dar a los pequeños para que después se pueda empezar a ver por qué se programa algo y qué tipo de instrucciones tengo que darle. En ese recorrido fuimos aprendiendo, fueron aprendiendo las maestras, los directivos. Si bien no estoy en la clase, pero me toca pensar el proyecto transversalmente, como puse en el título de la presentación, desde el nivel inicial hasta la secundaria. Entonces, en la escuela no tenía prácticamente nada descrito ni nada desarrollado en lo que puedo resumir como conceptos de alfabetización digital. Prácticamente tampoco teníamos suficientes computadoras para llevar adelante el proyecto. Entonces fue todo un trabajo de equipo, primero buscar los perfiles de los profesores que nos iban a ayudar. Hay
un aspecto que ante la experiencia de haber trabajado con distintas escuelas en estos procesos de alfabetización, dio como novedad de que es importante contar con una persona que tenga preparado cada uno de los eventos que se van a realizar a lo largo de un día escolar. Es decir, las máquinas, los robots, los espacios físicos, los alargues, las extensiones, y que todo funcione. Bueno, esa persona, que obviamente no necesariamente es el profesor, tiene un rol importante, porque lo que se observaba y lo que la experiencia nos dice en muchas escuelas, cuando uno llega a la clase, y más de clase de tecnología, no puede ahí empezar el profesor a revisar cada uno de los equipos, a ver si los dispositivos están correctamente cargadas las baterías o cargados los programas. Y ese es un rol fundamental para cuando uno tiene 40 minutos y necesita que las cosas funcionen. El otro rol fue buscar docentes que sean formadores de docentes. Es decir, si bien ellos van a tener una responsabilidad de trabajar con alumnos, a su vez van a tener un apoyo hacia otros docentes que van a empezar a incorporar distintas herramientas tecnológicas en sus proyectos de aula. Y de esa manera escalonada, hoy diría solamente, como ven las imágenes, tengo a los profesores, que son los que ven más grandes, viendo cómo se arman los dispositivos, pero también invitamos a los alumnos, de repente de primer año, en donde le doy el dispositivo y no le explico nada. Y simplemente lo que le digo es, fíjate qué se puede armar con esto. Y él tiene que descubrir sin ningún prospecto con los elementos. Algunos se ponen a investigar, porque obviamente tienen esa capacidad, abren su celular o abren una computadora y empiezan a ver qué similitud de dispositivos se encuentran en la red y qué puede hacer ese dispositivo. Eso es parte del proceso de alfabetización. Digo, no lo quiero resumir que termina ahí, pero es cómo inicia, de qué manera nosotros activamos. Y se activa con el interés. Justamente, una vez que esos alumnos, que a veces no son todos, son un grupo primero elegido, y luego esos alumnos también comentan, y hablo de los alumnos más grandes, el resto se acerca automáticamente a decir, ¿cuándo puedo ver el dispositivo? ¿Cuándo yo puedo tener esta oportunidad? Y ahí es cuando entra a participar ya el docente con una clase programada, con herramientas distintas que hacen al proceso de alfabetización. En todo este recorrido fijamos un norte, que un poco lo comentaba recién. Hoy estamos en una etapa de transición donde estamos viendo que la parte digital está siendo claramente reemplazada por la voz. Hoy nosotros tenemos muchos comandos en nuestra casa que podemos darle instrucciones al televisor, al teléfono, a las heladeras. Hoy en algunos casos hay heladeras que uno puede conversar con la heladera, lavadoras, microondas, las luces de la casa, en donde ya no hace falta estar programando a través de una pantalla, ni la PLC, que era lo más antiguo que había, como yo empecé a hacer programaciones para que se activen switch o se apaguen, sino directamente con la voz. Bueno, entendemos que esto que un poco contaban recién de la impresora 3D, que ya se le puede ir dando instrucciones orales, en la vida cotidiana, antes que se enseñe en la escuela, los chicos están teniendo estas vivencias del jardín. Están viendo en sus casas programación oral. Es decir, hasta en los vehículos, en casos donde uno se sienta y dice, soy Alberto, y el vehículo me reconoce y programa la distancia del asiento, el volante, los espejos. No muevo mucho el buey. Yo no estoy programado para el micrófono. Todas estas cosas nos llaman la atención porque decimos, bueno, ¿qué tanto la escuela puede irrumpir en este proceso cuando los maestros vienen con un proceso todavía más de papel, trabajando con los cuadernos, trabajando con los libros? Bueno, va a ser, creo, un proceso que va a ir alternándose lentamente. ¿Cuánto va a durar la transición? Nadie lo sabe. En algunos lugares es más rápido, en algunos lugares es más lento, pero lo que sí es cierto que simultáneamente o no, después de la pandemia, la tecnología y el uso
de la computadora a través de lo que fue Zoom u otros programas que se usaron, vino para quedarse, vino para instalarse. Y muchas escuelas la continuaron de una manera usando Google Education, trayendo más robótica, alfabetizando al equipo docente. Es decir, los procesos de capacitación son fundamentales en cualquier cambio del formato escuela que conocimos y que vamos a conocer. Entonces, ahí hay un proceso de transición muy interesante, donde simplemente la idea de compartir en este espacio con ustedes es decir, bueno, nosotros vamos iniciando con los chicos de jardín, pero también hacemos algunas cuestiones ya con chicos de primero, segundo y tercero a partir de este año, que son los que pasaron ya sala de 5, teniendo una primera alfabetización con TIC+, y con los de secundaria, que también estamos arrancando, empezamos desde otro lugar, no del lugar de nosotros decirles, sino de la exploración y de las demandas, es decir, generar la demanda desde los alumnos. Alberto, muchas gracias por esta introducción, muy interesante el proyecto que están teniendo. Lo primero para preguntarte es cómo te decidiste a llevar programación a nivel inicial. Un poco creo que fue de la ayuda de ustedes cuando los investigamos y tuvimos la oportunidad de visitarlos y ver de qué manera ustedes estaban trabajando con las escuelas. En ese momento la escuela había hecho distintas experiencias de incorporar otros programas, no de robótica, de inglés, de otros temas, de otras disciplinas, y lo había hecho de forma simultánea en toda la escuela. Y si bien en los grados inferiores se había visto éxito, en los grados más grandes había sido difícil, básicamente porque los maestros no habían tenido un proceso de aprendizaje gradual. Entonces, cuando empezamos a definir el perfil que queríamos darle a la escuela, dijimos, no repitamos ciertas experiencias, tratemos de ir creciendo gradualmente, si bien es verdad que sería bueno darle robótica a todos, pero necesitamos lo que se llama formar una base sólida de docentes con capacidad de poder hablar el idioma y no sentir vergüenza, que es lo que pasa muchas veces con los alumnos. El alumno seguro. Hoy tenemos varios conceptos. En esta línea el concepto de que cuando uno enseña aprenden dos. Y en este caso es el docente y el alumno. Están los dos aprendiendo. Y el otro concepto de aprender a su propio ritmo, que lo decía antes, que nos parece que ahí se trabaja sobre los tiempos diferentes de los alumnos. Es decir, esto lo trabaja mucho la línea Montessori, en donde trabaja con alumnos de distintas edades y de repente un chico de tercero puede estar con uno de quinto trabajando en un proyecto. El otro tema que acabo de introducirlo es el trabajo por proyectos, donde se le da significado el para qué. Es decir, no simplemente el hacer por hacer. Recién cuando veíamos a los chicos en fotografía, hay una consigna atrás de la foto que ustedes están viendo, que es resolver un problema. Y en el día tiene que llegar a avanzar algo. Ahora, cada uno avanza desde un lugar distinto. Y el avance de cada uno creo que es un tema que para nosotros es como una tabla de mandamiento que tiene que ver con que respetar el ritmo del alumno hace que justamente el alumno sienta que por lo que se lo va a terminar evaluando es por su punto de partida y no por un punto de llegada común al resto de los alumnos. El avance de su punto de partida. Y siempre ahí hay crecimiento, es decir, siempre se dice que los alumnos vayan a la escuela y muchas veces dicen, hoy no aprendí nada. Mentira, siempre se aprende en la escuela. O se aprende alguna regla en el recreo, o se aprende algo a festejar y compartir. Digo, todos los días en la escuela se aprende. Pero cuando el aprendizaje está organizado, evidentemente el maestro tiene que tener muy claro que los procesos van a ser distintos en cada alumno. Diego Lombeck decía o dice que el nivel inicial es un nivel tal vez más científico de la escuela, donde los chicos experimentan, ponen a prueba sus hipótesis y luego observan el resultado de esas hipótesis. De alguna forma, la educación del mundo maker, la de la robótica, hace sentido con esta definición.
Totalmente. Y aparte hay algo que también estamos descubriendo tardíamente, que es el jardín tiene toda la posibilidad de aprender jugando. Cuando cruzan, y muchas veces es cruzar un paredón, cruzar una puerta a la primaria, cuando el edificio está lindero, cambia radicalmente esa situación. Y esto también es importante, porque justamente el aprender jugando me desinhibe a mí de tener algo que pienso qué pasa si lo hago mal. Un concepto también que sumamos a esto del modelo es que el error es parte del proceso de aprendizaje. Es decir, no puede haber aprendizaje si no hay error. Y equivocarme justamente es un salto importantísimo. ¿Por qué? Porque donde más voy a aprender es cuando me equivoco. Si me salió bien de la primera vez, no sé por qué me salió bien. Pero cuando tuve la oportunidad quizás de hacer un proceso y decir no me salió, y trabajar la frustración, que es parte ahí de todo un proceso que va ligado al modelo de concepción de aprendizaje, los chicos es como que naturalmente incorporan que pueden equivocarse, pueden tocar, nada se va a romper. Es decir, había, o lo hay todavía, en el Museo del Niño, permitido tocar, creo que se llama, ¿no? Bueno, ese concepto a mí me parece interesante porque es el que tiene que estar cada vez más en la escuela. ¿Cómo medís el aprendizaje de los chicos en jardín y en el primer ciclo? Justamente no hay un sistema, en el caso del jardín, de una evaluación tradicional, sino es mucho por observación. Es decir, ver la consigna que se les da a los chicos, las propuestas que ellos hacen, es una manera de registro. Los docentes tienen que desarrollar y armar su propio procedimiento de seguimiento del alumno para documentarlo. Es decir, no hay un procedimiento o un protocolo preestablecido. Se discute la actividad, se discute cómo va a ser presentada a los alumnos, el tiempo de duración y algunos elementos a tener en cuenta en la observación. Pero pueden ir completándose y pueden agregarse nuevos elementos, por eso el tema de que cuando uno enseña aprenden dos. El docente en el mismo proceso tiene la posibilidad de ampliar. Ahora, el jardín dentro del sistema educativo es el que más posibilidades a jugar en estos cambios tiene. A medida que el sistema avanza, se ve más limitado por una concepción en donde lo meritocrático o la nota pasa a ser lo importante. Ir acomodando, por no decir rompiendo, ir acomodando este concepto es una política educativa de cada escuela. Es decir, cada escuela tiene que encontrar el mecanismo a donde puede ir viendo de qué manera, no digo dejando de lado, pero sí pudiendo incorporar alguna novedad en la valoración que se le va dando al alumno en función de los avances que él pueda tener. Te hago la última pregunta, te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste. Varias veces repetiste donde enseña uno aprenden dos y también hablaste de la experiencia que desde el Colegio Bialik tuvieron con la capacitación de TICMAS. En ese sentido, quería preguntarte sobre qué aprendieron los docentes y cómo sentís vos que hayan cambiado en estos 2 años de trabajo con TICMAS. Bueno, había docentes que obviamente estaban atemorizados cuando se les comentó que iban a trabajar con robótica y que se iba a hacer una capacitación, y creo que bueno, ahí los mismos capacitadores que estuvieron con TICMAS vieron que después ellos fueron los generadores de ideas y proyectos que quizás no estaban primero en la idea inicial de lo que se podía llegar a hacer, y de poder llevar a TICMAS también a tener que desarrollar nuevos proyectos para el nivel de los chicos que se estaban trabajando. Por eso creo que fue un aprendizaje mutuo. Muchas veces el docente carga con este temor de decir, bueno, como esto es algo que nunca lo hice y lo que tengo que hacer es lo que marca normalmente el programa, salirse de eso es también permitirle entrar en el mundo del juego al docente, como a los chicos. Alberto Silverberg, te quiero agradecer el tiempo que nos diste. Fue muy ilustrativo en lo que se puede hacer con robótica, con programación, ya desde primera infancia. Muchas gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS.